Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos. ¿Sí? Recordarles que nuestra educación es primero y nuestra formación también. ¿Sí? Así que la educación no puede parar y vamos a compartir ahora por estos medios para poder llegar a ustedes. Sabemos también que las circunstancias, la coyuntura que estamos pasando no son nada agradables, ¿sí? Sino es una cuestión muy complicada que ataca a nuestra salud y a nuestra existencia. Y es por eso que debemos cuidarnos, siempre invocando eso, el cuidado, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a trabajar el tema 5, un tema muy interesante de las raíces griegas, ¿sí? Vamos a conocer su importancia, algunas raíces, y también qué tanto tienen ellas de nosotros, del mundo y de lo que pensamos. ¿Sí? Muy bien, avancemos. ¿Sabías que? Eh, ¿Sabías que el español en sí está formado por más del 80% de la lengua griega? Es decir, los griegos a nosotros nos han brindado a través de los españoles, porque los españoles trajeron el castellano o el español, ¿no? Entonces, al traer el español y nosotros, como fuimos conquistados, ¿no? Eh, entonces comenzó a imperar el español o el castellano. Y el castellano no es de España, no, sino que es una lengua romance que se formó a través de las interacciones, ¿no? De los mercaderes, etcétera. Entonces el español deriva del griego. Y si deriva del griego, entonces tiene un porcentaje grandísimo en su formación, ¿correcto? Es así que podría yo decir que es más del 80 y pico por ciento, ¿sí? Y nuestras palabras propias, peruanas, no, representa un 10 poco. Más nuestra formación, nuestra lengua, es en base a lo que los españoles, ¿no? Nos dejaron. Muy bien. Entonces así vamos viendo un ejemplo sencillo. Tenemos ahí atleta en griego, alguien que compite por un premio, por ejemplo, ¿no? Biblia, rollo de papiro, la política del griego, polis, ciudad, ¿no? Hay un alcance muy importante. La palabra política eminentemente no es peruana, es griega. Entonces, ¿por qué es griega? A nosotros nos trajeron esa idea, la política, ¿no? Y vamos a ver que los griegos entendían la política de otra perspectiva, no como ahora la entendemos, ¿correcto? Si viviésemos como los griegos en una filosofía de Sócrates, un gran filósofo, la cosa sería distinta, ¿no? Muy bien, pero luego vamos a hablar de ello. La palabra policía, ¿no? Cosmopolita, de polis, ¿no? Sarcófago, compuesto de sarcos o saques, que es igual a carne, y fagos, comer. Entonces, sarcófago, ¿no? Glotón, comelón, que come carne, ¿no? Ahí está. Utilizamos la palabra nosotros también, geografía, ¿no? Geo, que es tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizamos la palabra heliocéntrico, ¿no? Helio, ¿no? Que es sol, por ejemplo. Entonces, utilizamos la palabra, a, a ver, otra griega, eh, antropología, ¿no? Antropo, que es hombre, por ejemplo, ¿no? En fin, tenemos unas infinidades de términos que derivan del griego. Y ahí radica la importancia de esta clase, conocer de dónde provienen nuestras palabras y cómo es que esas palabras cuando lo utilizamos tiene una carga no solamente de nosotros, sino de esas culturas, ¿no? Muy bien, avancemos. Para ello vamos a conocer qué se entiende por raíces griegas, ¿no? Dice, las raíces son una parte irreductible de una palabra, el cual proceden otras voces. La raíz refiere siempre a la lengua originaria y sus antepasados. Correcto lo que decía.
Muchas de estas palabras son utilizadas, ¿no? En términos médicos, geográficos, científicos, cultos, lingüistas, de derecho, en todo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Acabo de decir hace un minuto. Porque el gran bagaje, el cúmulo de palabras y sus significados son la mayoría griegos, ¿sí? Y nosotros los peronismos poco o poquísimos, ¿eh? Muy bien. Así, por ejemplo, tenemos los helio, que significa sol. Yo puedo formar la palabra heliocéntrico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, helioterapia también, ¿no? Hidro, yo puedo formar, que significa agua, yo puedo formar la palabra hidrocarburo, hidrógeno, etcétera, ¿no? Latría, que significa adoración, entonces yo puedo formar la palabra idolatría, mira. ¿Se dan cuenta? Todas nuestras palabras, la gran mayoría son griegas. Lito, que significa piedra, entonces yo puedo formar la palabra litósfera, ¿no? Paleolítico, ¿no? Ahí está. Logía, que significa estudio, que esa la conocemos todos. Yo puedo formar la palabra psicología, puedo formar la palabra antropología, etología, a ver, ¿qué más? Nociología, ¿no? Etcétera. Metría, que es medida, ¿no? Entonces yo puedo formar una palabra, a ver, con metría, cronometría, por ejemplo, ¿no? Morfo, que significa forma, yo puedo formar la palabra amorfo, ¿no? Morfología, etcétera. Neuro, nervio, ¿no? Entonces yo puedo formar la palabra neurocirujano, ¿no? Y así sucesivamente. Necro, que significa muerto, entonces yo puedo formar la palabra eh, necrófago, ¿no? Necrófago. Necro, muerto, fago, comer, el que come a los muertos. Nomos, ley, orden, ¿no? Entonces, yo puedo formar la palabra, por ejemplo, nómade, ¿no? ¿Está? Muy bien. Se dan cuenta que las raíces griegas están en toda nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestra expresión. Y ahí radica la importancia de conocerlo. Es decir, las palabras de las raíces griegas, ¿sí? Son heredadas a nosotros para tener la idea del mundo, ¿no? Imaginemos, los incas no habían desarrollado tamaña avance científico, porque ellos simplemente se quedaron en el mito. ¿Y el mito qué es? Cuento, fantasía. Y el logos, acá está la palabra logía, que es estudio. Entonces, por ahí nuestra cultura no desarrolló tanto. Muy bien, entonces sigamos avanzando, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? Ya conocemos qué es la raíz, su importancia arriba y su origen, ¿no? Sus antepasados y también acabamos de conocer algunos ejemplos. Sigamos conociendo más de las raíces, porque este tema es más práctico, conocer las raíces, su significado y su uso, porque si no sé el significado, no puedo descubrir el significado de las cosas, miren, esa importancia. Si no sé el significado de la raíz, no puedo descubrir el mundo tampoco. ¿Por cómo descubro el mundo? A través de los significados. Tan importante es eso, ¿correcto? Muy bien, a ver, raíz, significado, ejemplo, aero, aire, significa aire, entonces yo formo la palabra aeródromo, yo formo aeropuerto también, ¿correcto? Acro, elevado, altura, acróbata, ¿no? El que salta por las alturas del acróbata. Agro, campo, formo la palabra agrónomo. Artri, articulación, forma la palabra artritis, muy bien, la inflamación a las articulaciones. Auto, significa por sí mismo, automóvil, el que conduce, tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo. Bibli, libro, forma la palabra biblioteca. Mira la palabra biblioteca griega, ¿se da cuenta? Automóvil, artritis, acróbata, esas palabras griegas eminentemente. Bio, vida, forma la palabra biología. Cosmo, mundo, entonces forma la palabra cosmopolita, ¿no? Derma, piel, entonces forma la palabra dermatólogo, ¿no? El especialista en la piel.
Y así sucesivamente, miren jóvenes. Entonces, todo lo que nosotros tenemos de herencia de las palabras en la cual nos comunicamos, no es nuestra. ¿Lo hemos hecho nuestro? Sí, pero tiene su origen en griego. Entonces, tú te imaginarás un poco ahí. O yo te lanzo la pregunta. Si estas palabras no es nuestra, entonces, ¿qué significa? Que no nos pertenece la forma de su significado. Ojo, sino el significado es dado a través de la cultura de ellos que nos transmitieron los españoles. Entonces nosotros pensamos, ahí está la importancia, miren, raíz griega o verbal, no es que sea una simple cosa, es descubrir lo que somos a través de las palabras. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú sabes el significado de estas raíces, entonces vas a poder descubrir muchas cosas, mi estimado estudiante. Sigamos. Y así, ¿no? Erot, amor, erotismo, fil, amigo, ¿cierto? Fil, amor, ¿no? Ahí está, filosofía, foto, luz, ¿no? Fotografía, geo, tierra, geografía, hidro, ya lo habíamos visto, agua, hidráulica, ¿no? Y caballo, hípica, ¿no? Relativa a la caballeriza y así sucesivamente, ¿correcto? Muy bien. Teo, el famoso Teo que está por acá, que significa Dios. Teología, el estudio, ¿no? Disciplina que se encarga de estudiar la existencia de Dios, ¿no? Muy bien. Animal, ¿no? Ahí tengo la palabra famosa zoología, ¿no? El estudio, la clasificación de los animales, ¿correcto? Muy bien. Tele, que significa lejos, forma la palabra televisión, visión, mirar, observar. Entonces, ¿qué es la televisión? Es un objeto, un artefacto que nos ayuda a mirar imagen, que nos ayuda o nos brinda, ¿no? Imágenes que vienen a larga distancia. ¿Mm? Muy bien, ¿se dan cuenta? Muy bien, avancemos. ¿Qué más tenemos? Vamos a aprovechar. Completa los ejemplos, ¿ya? Muy bien, a ver. Entonces tenemos ahí algo de información. Las raíces son una parte irreductible de otra palabra de la cual proceden otras voces. La raíz se refiere siempre a la lengua originaria de sus antepasados, lo que acabamos de ver, ¿no? Nosotros aún hoy en día utilizamos muchas palabras que tienen la raíz en base a la palabra griega, lo que les había comunicado, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Raíces griegas, elementos, algia, su significado de estos elementos y un ejemplo. Algia, dolor, significa dolor, ¿no? Entonces yo formo la palabra, por ejemplo, este, a, a ver, mmm, a ver una palabra que termine en algia. A ver, coxalgia, ¿no? El dolor de las caderas de las mujeres. Antropo, hombre. Entonces yo formo la palabra antropología, el estudio del hombre, ¿no? Biblio, lo que acabamos de ver, libro, biblioteca, bio, vida, ¿no? Biotecnología, por ejemplo. Calo, hermoso, ¿sí? Entonces yo puedo formar la palabra caligrafía, ¿no? Cali, que viene de calo, que tiene una letra hermosa. Ya ves, todo tiene sentido. Cosmo, mundo, ¿no? Cosmogonía, ¿no? Cosmografía. Céfalo, cabeza, ¿no? Entonces yo puedo formar la palabra cefalalgia. ¿Qué es algia? Dolor. Céfalo, cabeza, que tengo dolor de cabeza, ¿no? Muy bien, avancemos. Conociendo más raíces griegas. Ya acá tenemos la raíz, su significado, acanta, que es espina, acro, que es altura, adeno, que es glándula. Yo formo la palabra, a ver, adenitis. ¿Qué es itis, profesor? Inflamación. Entonces yo formo adenitis, inflamación a la glándula, ¿no? Aire, andro, varón, anto, flor, antropo, hombre, aristo, mejor, varo, peso y así sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos 80 raíces griegas, miren, estimados jóvenes. Entonces, igno, dormir, ¿no? Ictio, pez, ¿no? Ictiólogo, ¿qué es logo? El especialista. ¿Especialista en qué? Ictio.
Dirás, ¿qué es ictio? Bueno, ahora lo sabes. Ictio es pez, ¿correcto? Muy bien. Leuco, blanco. Leuco, formo la palabra, a ver, leucocito. ¿Qué cito? Célula, ¿no? Tu curso de biología, por ejemplo. Entonces, leucocito, citocélula, entonces célula blanca, ¿cierto? Hemato, ¿qué es hemato? Sangre, entonces yo digo hematoma. Ya sabe lo que es un hematoma, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo es que la importancia de conocer cada raíz descubro más significado? Y no solamente significado, sino realidades. Imagínense que todas estas palabras y las palabras que ustedes ya tienen en su cabecita, eh, les vaciáramos. Imaginemos eso, imaginemos un momento. Así algo medio tonto, ¿no? Medio inocentón ahí. Yo, el profesor Iván Ábalos. Entonces, imagínate que te sacamos todas las palabras. ¿Con qué vas a pensar? No podrías hacerlo nunca. Y es por eso que cada vez que aprendemos un poco ahí, palabra, significado, descubrimos el mundo. ¿Se da cuenta? Y al descubrir el mundo, entonces comenzamos a crear cosas. Y ahí está la ciencia, lo que tanto nos falta. Muy bien, sigamos entonces, ¿sí? Gineco, a ver, acá hay una palabra bonita, mujer. Entonces yo formo la palabra ginecología. Ah, a ver, ¿quién se va al ginecólogo? ¿El hombre o la mujer? ¿Qué gineco? Mujer, ya, pues entonces, ¿quién se va? La mujer. ¿Por qué? Porque ginecología es la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades íntimas de la mujer. ¿Correcto? Y así. Es, todas estas raíces tiene que memorizarlo, saberlo. Foto, luz. ¿Qué es foto? Luz. Esto forma una palabra. A ver, fotosíntesis. ¿Se da cuenta esa palabra ahora? Recién se da cuenta. Fotosíntesis, síntesis, la concentración, el alimento que se hace a través de este proceso donde interviene la luz. Ahí está, ¿ve? ¿Se da cuenta? Está descubriendo a través de ello. Muy bien, entonces ahí lo repasa, lo chequea y eso le va a permitir hacer su hoja de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Hablando de la hoja de trabajo, acá tenemos. ¿Correcto? Muy bien, dice complete el cuadro, luego elabora sus respectivas oraciones con las palabras formadas. Acanto. ¿Qué era acanto? Acá lo tenemos, miren. Espino. Ah, ahí está. Acro. ¿Qué es acro? Por acá lo tenemos. Ya, muy bien. Entonces, pero usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? No me va a poner acanto espina, sino formar una palabra. Por ejemplo, yo puedo formar la palabra acantofílico. ¿Qué es acantofílico? ¿Qué es filia? Lo acabamos de ver también ahí. Filia, gusto, placer, inclinación. Entonces, ¿qué es acantofílico? El que le gusta tener contacto con objetos punzantes, es decir, la espina, ¿no? Está. Acro, ya, acro. A ver, acro, formo la palabra acrofobia. Fobia, ¿qué es? Miedo, temor, odio también a veces, ¿no? Entonces, acro, miedo a las alturas, porque acro es altura. Fijémonos, miren, acá está. Por eso ahí está la teoría y eso me va a servir para desarrollar mi hoja de trabajo. ¿Correcto? Y así formo. Luego que formamos las palabras, hago, a ver qué hice, sus respectivas oraciones con las palabras formadas. Ya. Acá está el significado y acá formo las palabras. Y luego de eso, formo oraciones. ¿Correcto? Formo oraciones, claro, en la hoja de tu cuadernito, ahí todo lo anexas. Bonito. Y por último, tenemos, dice, busca el significado de las siguientes raíces, forma una palabra con cada una de ellas y luego redacta una oración con dichas palabras. Muy bien. Piro, resolveré la primera. Piro, ¿ya? Primero el significado. ¿Qué es piro? Fuego, mira, fuego. Entonces yo formo la palabra formada, pirotécnico, ¿no? Está. Entonces, tú dices a veces, mamá, vamos a mirar los juegos pirotécnicos. No, porque está mal dicho ahí, mal utilizado, no significa eso. Piro es fuego, técnico es especialista. Por eso tú tienes el radiotécnico. ¿Qué es el radiotécnico? El especialista en chequear, observar, ¿no? Reparar los artefactos, llámese televisor, computadora,
etc., etcétera. Cuando yo digo pirotécnico, me refiero al especialista en el fuego, en construir eso. Lo que yo debo decir, mamá, vamos a ver los juegos artificiales, que vendría a ser lo correcto. Cuando tú dices pirotécnico, estás diciendo una realidad diferente. Es decir, tú vas a ver a la persona, no. ¿Te das cuenta? Entonces, aclarando esos puntos. Y así tenemos un montón de errores, pero poco a poco vamos a ir aclarando y aprendiendo un poquito. Y así sucesivamente. Luego la oración, ¿no? Con pirotécnico, ¿no? Entonces formo la oración y así voy haciendo todo mi hoja de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, llegamos al final de la explicación de la clase. La hoja de trabajo me lo van a entregar el día domingo, ¿sí? Algunos lo entregan pronto. Bueno, es satisfactorio, ¿no? No significa que tiene más nota, por si acaso. Significa que es responsable y eso es un valor, ¿sí? Al final, no es que pueda, de hecho que va a tener una nota más viendo su responsabilidad, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, espero que se sigan cuidando para volvernos a reencontrar en un futuro muy cercano y todos estemos bien, que nadie falte, ni el profesor, ¿correcto? Muy bien, ni el director, ni nadie, porque de esto vamos a superar y vamos a salir adelante. Hasta la próxima clase. Cualquier pregunta me la pueden hacer a través del chat que tenemos, ¿sí? Y yo estaré pendiente y muy competente y generoso para acompañarles y apoyarles en todo lo que se pueda. Bien, se me cuidan.